Esta semana hemos estado viendo en casa, Ainhoa y yo, un documental que han estrenado hace poco sobre Carlos Alcaraz, el tenista. Y a mí me ha parecido muy interesante porque en él, bueno, habla un poco de cómo enfoca él su carrera, de cómo, bueno, de cómo vive él todo lo que le está sucediendo. Él tiene 21 años y bueno, ya ha ganado varios Grand Slam. Bueno, es un tío muy bueno, ¿no? El número 2 del mundo, yo creo que es ahora mismo. Pero en el documental sale mucha gente de su equipo también. De su equipo, el tenis es un deporte muy individual, pero los tenistas tienen un equipo importante alrededor, pues entrenador, médico, manager, fisioterapeuta, ¿no? Gente que está a su alrededor y que también hablan de cómo ven ellos su carrera, como Carlos, bueno, pues afronta su vida y su deporte y todo lo que hace, ¿no? Y bueno, supongo que porque yo lo tenía en la cabeza. Para mí, sobre todo lo que más me ha llamado la atención es esa figura del equipo. Lo que supone el equipo en la carrera pues bueno, de un deportista, ¿no? De este estilo. Y hacía el símil o lo llevaba a la parte de la comunidad, ¿no? Porque al final esto también es como un equipo y hoy quería hablar de la importancia de cada uno de vosotros o de nosotros en una comunidad, en un movimiento, en una parroquia, en la iglesia misma, ¿no? De cómo cada uno de nosotros somos importantes para que la encarnación del reino de Dios, de la iglesia, se haga real. Y de esto es de lo que voy a hablar, así que voy a empezar. Cada uno somos importantes, ¿no? Es lo que estaba diciendo. Somos parte de un cuerpo, de un ente vivo, ¿no? En el que cada uno tenemos nuestra función, aunque no seamos muy conscientes de ello. Ya Pablo, en la carta a los Corintios, en el capítulo 12, en este que habla de que somos un cuerpo, que si el pie, que si la mano y todo esto, en el versículo 22 dice, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Yo no era consciente de este versículo, no tengo recuerdo de él, ¿no? Y que sea tan explícito a la hora de decir que los que parecen menos importantes son los más necesarios. Y me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque bueno, es lo que yo estaba pensando también, el hecho de que muchas veces damos importancia a ciertos roles o a ciertas actividades o a lo que hace alguna gente y perdemos un poco la perspectiva de lo importante que somos todos, ¿no? De lo que somos todos simplemente por el hecho de formar parte de un grupo, ¿no? De un cuerpo. Y a mí siempre me viene mucho la imagen de los castells, las figuras estas que hacen en Cataluña, ¿no? De que hay gente que se sube así en diferentes pisos y al final llega un niño, se sube arriba de todo. Siempre me llama mucho la atención la cantidad de gente que hay abajo, ¿no? Que forman lo que ellos llaman la piña, ¿no? Que simplemente es gente que se aprietan entre ellos, ¿no? Y se sostienen, sostienen al primero que forma la base de ese castillo, de esa torre, ¿no? Y ellos siempre dan mucha importancia, ¿no? a ese grupo de gente porque es el que da estabilidad al castillo, al castell. Y muchas veces yo nos veo a nosotros un poco parecido, ¿no? Que puedes tener un rol, un encargo, una misión concreta o puedes que esa misión no esté muy definida, pero el hecho de estar aquí, de formar parte, de comprometerte en esta comunidad o en otra, ya significa que tú lo estás apoyando, ¿no? Ya significa que eso es importante para ti y que tú eres importante, ¿no? Para ese grupo. Y esto, que a veces simplemente es formar parte de un grupo, ser un número, ¿no? Como a veces se dice, es importante porque ese número, ese formar parte, también le da de alguna forma credibilidad a lo que estamos haciendo aquí, ¿no? A lo que esta comunidad hace, a lo que la Iglesia hace. El hecho de que haya gente que esté de acuerdo, que apoye, cuanta más gente sea, hace que lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, cobre más importancia, porque no es lo mismo que eso lo hagan 2 personas a que lo hagan 2000. Cuando hay mucha gente que forma parte de algo, como os digo, pues eso gana credibilidad. Pero es inevitable, a todos nos pasa que
que siempre le damos más importancia a lo más visible, ¿no? Al que está arriba del castell este, a los que han estado cantando aquí antes, ¿no? A mí, que me toca hoy predicar, si hoy llegase una persona nueva por ahí, ¿no? Diría, joder, mira, pues debe ser el listo de estos, ¿no? Porque es el que habla. Bueno, es inevitable, ¿no? Al final, el mundo en el que nos movemos, la cultura en la que vivimos, y yo creo que la propia forma de ser de las personas hace que lo que vemos es a lo que le damos más importancia. Y lo cierto es que detrás de eso siempre hay mucho trabajo. Os voy a contar una anécdota. Supongo que ya os habréis fijado, yo tengo un asesor de estilo para las predicaciones. Os habréis fijado que ahora acorto menos las vocales, porque me dijo mi asesor que las alargaba mucho a la hora de hablar y por eso ahora son un poco más cortas. Pues bueno, eso te ayuda también, ¿no? Gente que tienes al lado, que eso es un poco de coña, ¿no? Pero bueno, pero me pareció un ejemplo curioso, ¿no? Que tienes gente al lado que te ayuda, ¿no? en tu misión y en lo que te toca hacer, que a veces, bueno, puede ser más visible, otras veces es muy invisible, pero que está junto a ti, que se preocupa, que te da el apoyo que necesitas, que muchas veces hace que todo sea más fácil para que las cosas funcionen. Y esa gente que la mayoría de las veces no se las ve, pues como digo, hace que todo fluya de una manera, bueno, pues mejor. A mí me gusta mucho, bueno, me gusta el deporte y me gusta mucho ver deporte en directo, ¿no? Ir a los campos, a los estadios y tal, y siempre me llama mucho la atención o me fijo mucho, ¿no? La parte que no se ve del juego, ¿no? Me gusta mucho mirar a los banquillos, me gusta mucho mirar, yo qué sé, a los porteros cuando el balón no está cerca, ¿no? Y me gusta ver cómo se comporta la gente, cómo todo el mundo tiene su función, está pendiente de algo, ¿no? Algunos simplemente es, pues eso, que no le falte el agua a alguien que lo necesita, ¿no? O dar una instrucción o recorrerse todo el campo porque le tiene que decir algo a alguien que está justo en el lado contrario. Hay mucha gente y todos tienen su papel y constantemente están pendientes de ello, ¿no? De la misma forma, esta semana, ya sabéis que hay Eurovisión este fin de semana, que mañana, ¿no?, es el concurso. Como yo sé que cantaba la chica esta Melody, pero no había escuchado la canción, estuve mirando a ver, digo, bueno, voy a escuchar la canción para estar un poco al día de lo que pasa. Y hay gente que está allí y ahora ya está viendo como ensayos y todo esto, y la gente cuelga los ensayos así en directo, ¿no? Los graba con el teléfono y lo cuelga, ¿no? Y yo tengo la imagen de Eurovisión de cuando lo ves en la tele, como que todo es súper perfecto. O sea, es un concurso o bueno, un espectáculo que está pensado, yo creo que sobre todo para la televisión, ¿no? Para que tú desde tu casa, que es donde lo ve pues el 90% de la gente o más, lo vea, ¿no? Vea ese espectáculo, vea cada canción tal, y a mí siempre me había llamado la atención como lo perfecto que es todo, ¿no? Los movimientos de cámara, las secuencias, los planos, como el cantante justo mira cuando cambian la cámara, bueno, me llamaba la atención. Y ahora al ver estos ensayos que nunca lo había visto, de repente te fijas que todo lo que pasa fuera de cámara hay como muchas cosas en teoría imperfectas, ¿no? Tú ves a los bailarines cómo se van moviendo, cómo se colocan para luego aparecer cuando tienen que aparecer, cómo entran cámaras, cómo salen, cómo la gente se mueve por el escenario y tú todo eso no te enteras, ¿no?, cuando lo ves. Pero para que tú veas esa perfección desde tu casa es necesario que toda esa gente haga cosas un poco más feas, menos vistosas, no tan perfectas a la vista, pero para que luego todo salga bien eso es necesario, ¿no? Y aquí en la comunidad muchas veces pasa lo mismo, ¿no? Para que todo salga bien tienes que moverte así, ¿no? Tienes que moverte por detrás de las puertas, por detrás de las cámaras y eso hace que luego las cosas funcionen. En los últimos encuentros que yo he estado así colaborando, pues Impacto, Pascua, normalmente yo he ido, bueno, pues como con una función así concreta, ¿no? Que te tocaba igual pues hablar en un momento dado o hacer cosas como muy concretas, pero siempre he tenido como mucho tiempo libre, ¿no?, en los encuentros, y en ese tiempo libre pues te haces consciente de esto que os estaba diciendo, ¿no? Que mientras alguien está dando un taller o está haciendo una predicación,
Hay otra mucha gente que está preparando lo siguiente, que está pendiente de que haya algún chico que está enfermo, que está organizando la comida para que cuando toque comer todo esté bien preparado. Y me parece muy chulo ver eso, ¿no? Me parece muy chulo ver cómo un montón de gente, no los más vistosos, están pendientes de que todo funcione a la perfección, ¿no? Y es un papel pues que muchas veces no valoramos y que hacéis muchísimos de vosotros y que es importante, ¿no? Y que es importante para que esto funcione también. Ahora que hemos tenido tenemos Papa Nuevo, ya lo sabéis todos, ¿no? León XIV, se está hablando mucho de su ideología, de qué cuerda él, de si va a seguir con lo que va a ser sucesor de Francisco, va a cambiar cosas, o es si de un pensamiento más conservador, menos, bueno, todas estas historias, ¿no? Del Papa para arriba y para abajo, que es importante porque es el que va a dirigir la Iglesia. Pero yo esta semana leía una columna de opinión que os voy una frase, ¿no? Que me pareció súper interesante. La elección de un nuevo pontífice tiene que ser el momento preciso para que cada laico, persona consagrada, religiosa, cada cristiano de a pie se pregunte qué hace por Cristo. Porque el Papa es importante y va a dirigir la Iglesia, pero es un momento muy bueno para que cada uno de nosotros nos preguntemos qué hacemos por Cristo, ¿no? ¿Qué hacemos por la Iglesia? ¿Cuál es nuestro papel en nuestro pequeño micromundo, ¿no? Al que tenemos acceso y sobre el que tenemos responsabilidad? Y os quería invitar a eso también, ¿no? A que os preguntéis, ahora que empieza este nuevo papado o con cualquier otra excusa, ¿qué es lo que tú haces por Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que haces por la Iglesia? ¿O qué es lo que quieres hacer? Igual, pues has estado despistado y no estabas haciendo nada, o creías que no estabas haciendo nada, pero quieres tomar conciencia y quieres empezar a hacer algo concreto, ¿no? Has detectado alguna necesidad, has detectado algo que brota de ti y que quieres empezar con ello, y es un buen momento para que te lo plantees, ¿no? Para que te plantees que ese paso que quieres dar, que ese tiempo que quieres invertir, pues tenga su importancia, ¿no? Y digamos que configure un poco tu vida. Hay cosas muy sencillas. A mí me maravilla, pues lo que le decía, ver a la gente en un encuentro funcionar, pero luego hay mucha gente que se dedica, y lo digo así un poco, puede parecer, es una tontería, pero evidentemente no lo es, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho hacerlo, ¿no? Que se dedica a abrir su casa simplemente para que entre el que quiera, para que el que necesite vaya allí a pasar una tarde, tomar un café, merendar, tenga conversación, pueda decir cómo se siente. Hay gente que se viene aquí pronto, ¿no? A la asamblea para tomar un café y estar con los que llegan primero, ¿no? Y poder charlar un rato y estar juntos y dar un poco de calidez, ¿no? A lo que hacemos aquí. Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer y para las que muchos estáis muy dotados. Y bueno, pues os invito a que las descubráis, a que las desarrolléis y a que, bueno, con toda la ilusión y confianza del mundo, ¿no? Y con la mirada siempre puesta en Dios, pues las llevéis adelante. Porque cada uno de vuestros sís, cada una de vuestras opciones hacen un poco más real el reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? Es una frase muy conocida, ¿no? Que dijo Kennedy en su discurso de investidura, ¿no? No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino lo que puedes hacer tú por tu país, ¿no? No te preguntes qué es lo que puede hacer el Papa, qué es lo que puede hacer la Iglesia por ti, qué es lo que puede hacer tu comunidad, sino qué es lo que puedes hacer tú para que ese reino de Dios, del que tanto hemos leído, por el que tanto suspiramos, del que tanto clamamos, ¿no? Antes decía Rafa, ¿no? Oraba, ¿no? por la situación de nuestra sociedad, ¿qué puedes hacer tú para que eso cambie, ¿no? Para que esta sociedad sea menos agresiva, menos violenta, que haya más paz, ¿no? Al menos en tu entorno, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú para suavizar todo eso y para hacer que el rostro de Dios pues se haga más real, ¿no? en lo que aquí vivimos? Como os decía, hay muchas veces que no sabes muy bien lo que hacer porque te parece que no tienes así, grandes dones o grandes capacidades, ¿no? Que de lo que a ti te sale bien, pues no parece que se necesite.
Para empezar, ya os decía, ¿no?, que a veces simplemente el estar, el participar, el ser fiel, ya es importante, porque demuestra un compromiso y demuestra pues que tú crees en algo, ¿no? Pero nos dice el Evangelio del domingo, que leyó antes Guada, en esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. El estar cerca de la gente que tienes al lado, el preocuparte por ellos, el mostrar amor, el dar un abrazo, el preguntar qué tal están, cómo está su familia, qué necesitan. El amarnos unos a otros nos define como discípulos de Jesús, ¿no? Y para eso no necesitas una cualidad especial, ni necesitas ser bueno en nada. Simplemente necesitas preocuparte, estar cerca del otro y interesarte por él y, bueno, quererle, ¿no? Ya en una predicación anterior, no sé si la anterior o otra, yo ya os explicaba lo que significaba querer a alguien, ¿no?, o cómo hacerlo, así que si queréis verla, lo podéis hacer. Pero bueno, es cierto que a veces el amarnos unos a otros se puede concretar en cosas concretas, no es algo que te brote de dentro, ¿no?, sino que se concreta. Es fácil concretarlo, ¿no?, igual que lo concretas en tu casa, ¿no?, con tus hijos o con tu familia cuando no estás bien. Pues que lo sepáis, que cuando nos amamos unos a otros nos estamos definiendo como discípulos de Jesús. Y bueno, ya terminando y por hacer un poco resumen de todo, pues lo que os empezaba diciendo, ¿no?, que es importante vuestro sí, que es importante vuestra presencia aquí, que cualquier cosa que hagas, por pequeña que parezca, por tonta que parezca, ya sea mover unas sillas, ya sea ayudar a alguien, preguntar o tomarte un café, es importante para lo que hacemos aquí, para lo que haces en tu parroquia, en tu movimiento, en la iglesia. Somos más importantes de lo que muchas veces nos pensamos y nuestros actos, nuestras decisiones también conforman, ¿no?, lo que es la iglesia, porque la iglesia no es una entidad así ajena a nosotros, sino que somos nosotros los que le damos entidad, ¿no? Así que os animo a que, bueno, a que buscáis eso que podéis hacer, ¿no?, a que os convirtáis en ese pequeño grano de sal que sale al mundo, o esa pequeña gota de luz, ¿no?, que le da intensidad a lo que es la luz de Dios, ¿no?, de Cristo aquí. Y eso, con esta imagen tan bonita, voy a dejar.